Que Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Vamos a predicar hoy una vez más, por la gracia de Dios, la palabra. El tema de hoy es no maltratables, que tiene que ver con el bullying y el maltrato en general. Segundo de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aunque esta va a ser la base, este versículo va a ser la base de la prédica de hoy, vamos a tocar varios versículos para complementar. El bullying, ¿qué es el bullying? El bullying es el acoso físico o psicológico al que se someten o al que someten a una persona de forma continua o intencionada. Sea alumno o sea compañero de trabajo, sea vecino, sea cualquier persona. Cuando dicen aunque dicen que el bullying se circunscribe solamente en la etapa escolar, por efectos prácticos voy a llamar bullying a toda especie de maltrato hacia una persona, que incluya intimidación, acoso, abuso, hostigamiento. ¿Sí? Entonces, para que haya bullying, este tiene que ser repetitivo, constante. El bullying comienza con burlas que se van intensificando en la medida que pasa el tiempo y que pueden en muchas ocasiones derivar en agresiones físicas. Voy a acomodar un poquito la cámara. Muy bien. Entonces, hay diferentes clases de bullying, ¿no? El bullying verbal, que es insultos, burlas, apodos, chismes, rumores, etc. El bullying físico, que es golpes, te pueden tirar papeles, piedras, cachetadas, patadas, empujones, la gente pasa y te empuja, etc. Puede haber el bullying social, que es cuando te aíslan por no pertenecer a un determinado apellido, una determinada clase social, clase económica, etc. Está el ciberbullying tan de moda en este tiempo, que es hostigar a alguien enviándole mensajes falsos, mensajes vulgares, ofensivos, etc. En fin, hay diferentes clases de bullying. Ahora, aunque hay personas que pueden salir airosos del maltrato, del bullying o de cualquier maltrato por tener ciertas características o cierto carácter, hay otras personas que no lo logran. La idea es enseñarles a poder responder de manera victoriosa a estos ataques. Para ello, uno debe detectar en nuestros hijos, en el caso que sean nuestros hijos, o en uno mismo, ciertas señales de peligro que nos van a indicar si nuestros hijos o nosotros mismos tenemos o no probabilidad de ser personas maltratables o no maltratables. Vamos a aprender algunos consejos, algunas sugerencias, que no va a ser la panacea para todo, pero sí nos van a servir de base para hacer de nosotros personas difíciles, digamos así, de maltratar. Amados hermanos, entonces vamos a ver hoy día algunos consejos para detectar unas 4 señales que vamos a ver hoy. 4 señales de peligro que debemos corregir para volvernos personas no maltratables. Repito, señales de peligro. Hay ciertas señales de peligro en nuestros hijos o en nosotros mismos que nos van indicando si realmente somos personas maltratables o no maltratables. Entonces, la primera señal de peligro que debemos ver es cuando somos de aquellas personas que decimos cosas como que nos gusta llevar la fiesta en paz. A nosotros nos gusta, a mí, yo soy una persona que me gusta llevar la fiesta en paz, que prefiere evitar los problemas. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque ser pacifista en extremo, ojo, nos puede llevar a ser personas maltratables. El bullying, dicen que el bullying se relaciona con el abuso de poder, en la cual un individuo humilla a otra persona por sentirse superior a aquella persona, ¿no? Y como resultado, la víctima del bullying o del maltrato se siente temerosa de sus agresores y busca evitarlos a toda costa. Bueno, eso es lo que queremos corregir. Repito, la primera señal de peligro es cuando tú tienes expresiones para ti mismo o tus hijos de a mí me gusta llevar la fiesta en paz, prefiero evitar los problemas. Si tú eres de aquellos o aquellas, lo más probable es que tú seas una persona maltratable. Entonces, para evitar esto, a nuestros hijos o a nosotros mismos, escucha bien lo que te voy a decir, debemos aprender a enojarnos. ¿Escuchaste bien? Debes aprender a enojarte.
debes entender que tenemos el permiso de Dios inclusive para enojarnos, pero sin destruir, es decir, sin pecar. Efesios 4:26 dice, airaos, airaos pero no pequéis. Dice Dios, airaos. Dios te da el permiso de utilizar la emoción de la ira como un escudo de defensa, como lo vamos a ver más adelante. Dice, airaos es el permiso de Dios, pero no pequéis es el límite. Es decir, la ira no tiene que destruir a la persona. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no albergue resentimiento, que tu ira no se vuelva resentimiento, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando la ira se convierte en resentimiento, ya es obra del diablo, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué airarse es bueno y es permitido por Dios? Airarse es bueno y es permitido por Dios porque la emoción de la ira lo que va a hacer físicamente es segregar adrenalina. Adrenalina es una hormona, un químico que, digamos así, va hasta los músculos, por decirlo así, para que tus músculos estén preparados para defenderte o para huir del peligro. O sea, las personas que no saben utilizar la emoción de la ira bien, o sea, que están apagadas, son personas que no se van a poder defender, ni personas que van a poder huir en caso de peligro. A las personas que les dicen constantemente, cállate, no hables, te he dicho que no hables, y hacen que su ira se reprima y no dejan salir la ira, estoy hablando de un niño, son personas que no van a, que esa ira va a estar apagada y no va a poder defenderse. Entonces la ira es buena porque la ira genera adrenalina y te prepara para huir o defenderte. ¿Por qué Dios permite que nos podamos airar? Porque es bueno airarse. Porque airarse te permite desahogarte y no encapsular tus emociones. El problema de no saber airarse, porque estamos hablando de saber airarse, saber tener ira, ojo, pero el problema de no saber airarse es que las emociones tú las puedes encapsular, y cuando tú encapsulas emociones, o sea, reprimes emociones, se pueden convertir en dos cosas. Esa emoción encapsulada, en este caso la ira, se puede convertir en resentimiento. Escucha bien, la Biblia el resentimiento lo llama raíz de amargura. Hebreos 12 dice que la raíz de amargura cambia el carácter de la persona tremendamente y es altamente contaminante. Hebreos 12:15 nos va a decir, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, o sea, fíjate bien en lo que puede generar una emoción encapsulada, porque el resentimiento o la raíz de amargura no es otra cosa que emoción encapsulada. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, cuando tú encapsulas la emoción de la ira, se convierte en resentimiento y va a afectar tu relación con Dios, número uno. Que deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La palabra estorbar en el griego significa turbación, significa aflicción, dolor. Porque cuando tú encapsulas tus emociones como la ira, esa emoción la encapsulas tanto, la reprimes tanto, que es como si metieras un cuchillo dentro de tu corazón, dentro de tu alma, y te genera turbación, aflicción, dolor. Es más, en Efesios 4:31, cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, en Efesios 4:31 la palabra amargura literalmente significa algo punzante. Porque cuando tú encapsulas la emoción como la ira, lo que vas a hacer es reprimirla a tal punto que te genera un dolor intenso. Entonces dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, te perturbe, no vas a estar tranquilo, vas a estar en aflicción. Y por ella muchos sean contaminados. La Biblia dice que la amargura engendra amargura. O sea, la persona amargada lo que va a hacer es contaminar a su entorno. Cuando tú estás en una casa tranquilo y viene alguien amargado de afuera, ¿no notas que el ambiente se cambia? O cuando alguien se levanta amargado en tu familia, ¿no notas que el ambiente se cambia? ¿Por qué? Porque la amargura es contaminante. Por eso dice, muchos sean contaminados. Entonces, la
emoción de la ira reprimida lo que va a generar es resentimiento, raíz de amargura, que va a afectar tu relación con Dios, que ya es mucho, que te va a turbar y perturbar por dentro y que va a contaminar a otros. Por eso que la persona que le hacen bullying o se dejó maltratar y no canalizó bien su ira, sino que la encapsuló y la reprimió y se vuelve raíz de amargura, empiezas, por ejemplo, tú ves un niño, tu hijo que le están haciendo bullying, pero está calladito, no dice nada, no se desfoga ni con el que le hizo bullying, ni con nadie para hablar, sino que se lo guarda, reprime esa ira. Empiezas a ver que tu hijo que era alegre ya no es alegre, empieza a renegar por todo, se vuelve apático, rebelde, no duerme bien, empieza a tener pesadillas, etcétera, etcétera. O una persona que tú la conoces, sea tu cónyuge, qué sé yo, viene y viene cambiado, viene cambiado. ¿Por qué? Porque la emoción de la ira, nosotros como creyentes se nos enseñó que debemos reprimir la ira de alguna manera, y no es así. Esta emoción de la ira cuando se encapsula es peligrosísima. Entonces, ¿por qué es bueno airarse? Porque te desahogas, o sea, las emociones de ira salen y ya no se quedan en tu corazón y se convierten en resentimiento, en algo que genera mucho dolor. Entonces, es bueno desahogarse y expresar tu ira también, porque si no lo haces y encapsulas esa emoción, viene lo que se llama una persona con bloqueo emocional. Es decir, la persona que no aprende a airarse bien y en vez de eso aprende a encapsular las emociones, como decía, probablemente se convertirá en alguien que el bloqueo emocional de sus emociones lo use como una medida de protección para no sentir tanto dolor, y eso le puede volver a esta persona insensible. Repito, cuando tú eres una persona que la emoción de la ira, tus emociones en general, pero sobre todo la ira en particular, la encapsulas, la bloqueas, no la dejas salir porque entendiste mal esta emoción, vas a ser una persona, lo más probable, que bloquee tus emociones, que te vuelvas insensible y aún peor, te vuelvas una persona que haga bullying. Porque las personas que hacen bullying, una de sus características es que no tienen empatía, no sienten emoción, no sienten las emociones del otro. ¿Por qué? Porque probablemente fueron personas que también le hicieron bullying o los maltrataron y se hicieron personas que bloquean sus emociones. Entonces, ¿por qué es bueno airarse? Para que no se convierta en resentimiento y te genere dolor, y para que no seas una persona insensible que bloquea emociones. Pero para aprender a enojarnos y evitar encapsular nuestras emociones, debemos practicar enojarnos como lo hace el sabio. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Eso se llama inteligencia emocional en términos modernos. Ahora, dice que el necio da rienda suelta a su ira. No hablamos de esa ira donde explotas y haces daño y dices muchas palabrotas y muchas ofensas. Estamos hablando de la ira como la tiene el sabio. Dice, pero el sabio sabe dominarla. ¿Te das cuenta que el sabio sí se enoja? Que el sabio también tiene ira y la expresa. La diferencia del sabio y el necio es que el sabio sabe controlar, dominarla, no reprimirla, no encapsularla, sino controlarla. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se oculta el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, la Biblia dice que tu enojo, tu enfado debe durarte un día máximo. No, perdón, menos de un día. No se oculte el sol sobre tu enojo, si no das lugar al diablo, dice. Entonces, esa ira que tú tienes cuando te hacen bullying, cuando te maltratan, tienes que sacarla de alguna manera, o mejor dicho, de la mejor manera. Ahora, quiero aclararte algo. Este tema se llama no maltratables y es un tema que habla del bullying. Este tema no es para darte a entender que siguiendo estas señales o estos pasos o estas sugerencias no te van a hacer bullying, porque a veces eso es inevitable. Pero lo que sí es que si tú escuchas esto, hay gran probabilidad de que cuando
te hagan bullying o alguien te maltrate no te afecte de tal manera que te vuelvas una persona que también haga bullying más adelante, una persona afligida, una persona triste, etc. Entonces, esta predicación va para que evitar el bullying, pero si es inevitable, no te afecte de tal manera que te destruya. Entonces, la idea es enojarnos, sí, y demostrar que estás enojado para que la persona que te quiera maltratar o hacer bullying lo note. Entonces, demostrarlo cuando algo o alguien nos moleste. Es demostrar que sí estoy molesto por esa actitud, por lo que has dicho, por lo que ha hecho. Ahora mira esto. Jesús expresó y no escondió sus emociones como la de la ira, ni corporalmente. Los evangelistas cuando observaron a Jesús notaron esto. Marcos 3:5 dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Jesús estaba obrando sanidad, si no me equivoco, era en sábado sobre una persona, y la gente hostil, la gente que acosaba a Jesús, que lo hostigaba, que le hacían bullying constantemente, le reclama de por qué él sanaría en sábado, si Dios les había ordenado según la ley descansar en sábado y no trabajar, porque lo que hacía Jesús era un trabajo, predicar, evangelizar, etc. Entonces dice la Biblia que mirándolos alrededor con enojo, es decir que corporalmente, visualmente Jesús se notaba enojado, su mirada a ellos era de enojo, pero también era de tristeza. Por eso que los evangelistas lo notaron y lo escribieron, porque él dio a notar sus emociones. Ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, encapsuló y reprimió sus emociones. Es más, en plena sanidad se enojó. Por ejemplo, no podría yo orar, o se me haría muy difícil orar por sanidad estando enojado. Pero el Señor sí lo hizo, porque el Señor nunca dice que nuestras emociones deben ser reprimidas o encapsuladas. Lo que sí dice el Señor en muchos pasajes bíblicos es que debe ser bien administrada, bien controlada, como la hace el sabio. Entonces, la primera señal de peligro para saber si tu hijo o tú mismo o alguien es altamente maltratable es cuando erróneamente uno dice, no, me gusta llevar la fiesta en paz, prefiero evitar problemas. Hoy hemos aprendido que eso debe ser cambiado por una persona que demuestre sus emociones, si está enojado, si está triste, etcétera, que las muestre, que las saque de buena manera. La segunda señal de peligro es cuando somos de aquellos que nos cuesta trabajo discutir con alguien o verbalizar lo que sentimos. Cuando decimos, yo soy de los que no les gusta discutir. Eso es un error también. ¿Quién te ha dicho que Dios nos ha creado para no discutir? Cuando hablo de discutir es en buenos términos. Argumentar. ¿No? Si somos de voz débil, hermano mío, hermana mía, seremos maltratables. Para eso debemos aprender a usar un volumen a veces más alto de lo normal. Ojo que esto yo no estoy hablando aquí del matrimonio, estoy hablando de bullying en realidad. Vayan a decir de que el pastor ha dicho que hay que hablar más alto de lo normal y vayas a gritarle a tu cónyuge te grita más alto y se vuelve un caos, una pelea de gatos ahí. Lo que estoy hablando es que a veces es necesario modular tu voz, a veces hablar al nivel de voz del otro, a veces al nivel más bajo o a veces es necesario levantar la voz un tono más alto para que la persona que te está haciendo bullying o te intente hacer bullying o maltratar te escuche con autoridad. La idea es aprender a expresarnos con claridad y con fuerza. Como le digo, expresando tus emociones y poniéndole a esas emociones palabras. No me gusta lo que haces. Por ejemplo, a los niños se les enseña desde chiquitos a decirle que si a algún niño le quiere hacer bullying, ponga su mano, expresión corporal, y diga, no, no me gusta, no.
Le estás enseñando al niño a expresar su ira, quizás su miedo, pero expresando claramente que algo no le gusta. Corta y claramente. Muy bien, entonces, cuando hablo de discutir, lo hablo en buen sentido, ¿verdad? Hablo de saber verbalizar tus palabras, de decir bien claro lo que te agrada, lo que no te desagrada, cuáles son tus límites y sobre todo hablo de hablar con autoridad. ¿Cómo tú haces para pasar de una persona que le cuesta trabajo discutir o verbalizar sus emociones a una persona que habla, quizás no mucho, pero lo que habla, lo habla con autoridad? Bueno, algunas sugerencias. Número 1, piensa bien lo que vas a decir. Piensa bien lo que vas a decir al que te maltrata sobre todo. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que respondes palabras antes de oír, o sea, se sugiere que primero escuches bien para saber qué responder. Por ejemplo, si un profesor, que esto es común en las universidades, tu profesor de filosofía, de sociología, es ateo y constantemente te está haciendo bullying, tú que eres cristiano, ¿verdad? Que te está luchando, que te está hostigando, que te está tratando de ignorante, delante de tus compañeros te arrocha, etc. Entonces, lo que tú debes hacer es escuchar bien cuáles son sus argumentos, escuchar bien y observar bien cómo este profesor es, etc. Y prepararte bien para que la próxima vez con autoridad frenes eso. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados y el arduo trabajo. Es decir, para tú evitar el bullying de alguien, como en este caso este profesor, debes observar bien, eso es oír antes de hablar, observar bien y hacer un plan para saber qué responder. Tú y yo debemos saber protestar, poner un alto, no con gritos, no con rabietas, no con insultos, sino mediante argumentos y con autoridad. Proverbios 26:4 dice, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Obviamente que hay una gama de bullying, ¿verdad? Hay bullying verbal, hay un bullying violento, de que íbamos a ver más adelante cuando el bullying es violento y sobrepasa toda tu capacidad y todos los puntos que hemos visto hasta aquí. Pero generalmente el bullying bastante se da verbal. Entonces, el sabio dice que hay veces de que no tienes que responderle al necio, quedarte callado, pero hay veces de que sí. Respóndele al necio como se merece para que no se quede sabio. Y para eso tienes que ser bien observador. Y si eres persona que aún no sabe hablar bien como Moisés y como tantos, tienes que practicar con tu familia, con un amigo, etc. Es más, ¿sabes lo que te va a servir? Tú dar exposiciones, tú dar clases, eso te va a servir a verbalizar bien y hablar bien sin vergüenza. Entonces, miren, una vez yo estaba en una combi y el cobrador se la estaba pasando de vivo con una chica me acuerdo que era muy delgadita, muy disminuida físicamente. Parece, el cobrador no le quería dar el vuelto, le quería hurtar el vuelto. Yo me acuerdo que la chica lo quedó mirando fijamente y solamente le decía algo más o menos así, ¿no? Por favor, dame el vuelto. El cobrador se hacía desentendido, no le sacaba la mirada y decía, por favor, dame el vuelto. Por favor, dame el vuelto. Por favor, dame el vuelto. Se lo dijo tan concretamente, tan expresivamente y con tanta autoridad que el cobrador se avergonzó y no le quedó más remedio que devolverle lo que le había hurtado. Y solo usó sus palabras, pero bien dichas. Entonces, hermanos, si tú eres una persona que piensas bien antes de hablar, tú vas a poder verbalizar y discutir y argumentar bien. Y va a ser casi improbable que te hagan bullying, o por lo menos no vas a quedar mal. Y segundo, tienes que entender esto respecto a las palabras, que tus palabras tienen poder, que no necesitas ir a los golpes ni a los insultos, porque las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice,
la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto para indicar que tus palabras sí tienen poder y tienen un efecto, aunque parece que no, pero sí lo tienen. Eso dice la palabra del Señor. Una vez una chica, la historia es muy larga, pero te cuento la parte última. Una vez una chica me agredió. Estaba entrando en crisis y con una psicóloga yo lo estaba reprendiendo prácticamente para que deje esas actitudes. Esta chica volteó y me agarró y me empezó a agredir físicamente. Yo le tomé los brazos y empecé a usar mi autoridad en el nombre de Jesús. Yo sabía que no era ella, obviamente, y empecé a reprender lo que estaba atrás de ella. Empecé a reprenderle en el nombre del Señor Jesús. Y de pasaron unos 5 segundos y la chica cayó desplomada. ¡Pum! Y empezaron a manifestarse los espíritus malos. Las palabras tienen poder en términos generales, pero en términos específicos, si tú estás bien con Dios y tú sabes cuál es tu autoridad, la autoridad que tienes en el nombre del Señor Jesús, tú puedes usar tu palabra de autoridad en el nombre de Jesús. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo más probable es que detrás de las personas que hagan bullying hayan estas fuerzas espirituales de maldad que las induzcan para hacerte daño. Si tú estás bien espiritualmente y tienes la fe suficiente para creer que Dios te dio autoridad en el nombre del Señor Jesús, tú puedes usar eso, como me pasó a mí. Ahora, si tú eres una persona que verbaliza bien, que no te achicas ante una discusión, que tú hablas con autoridad y a pesar de eso ya te encuentras con gente avesada, organizada, etc., viene lo tercero, hablando de verbalizar. Pide consejo, porque hay casos en que tú no podrás solo. Cuando me refiero a verbalizar bien es que no te lo guardes tus palabras, sino díselas a alguien. Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Cuántas niñas se salvaron de violación o de más violación o abuso porque de alguna manera se lo contaron a otra amiguita, esa amiguita se lo contó a su papá se enteró, le fue a avisar a los padres y se cortó la cadena de abuso y de violación? ¿Cuántas veces los niños que han estado en bullying por fin se lo contaron de alguna manera a sus padres y los padres, como son mayores en autoridad, en poder, etcétera, cortaron ese bullying, ese abuso? Por eso, amado hermano, si tú eres de las personas que dicen no me gusta discutir, me cuesta verbalizar, tú vas a ser una persona probablemente maltratable. Pero hoy dice la palabra del Señor que debes envalentonarte, y si aún te cuesta verbalizar a tu maltratador, al que hace bullying, y cuadrártelo como decimos acá, recurre a alguien. Verbalízalo con un amigo, una amiga, tus padres, tus tíos de confianza, maduros, que saben que te van a responder. Y por último, a una comisaría, ¿no? Hay policías todavía honestos y buenos. Tercera señal de peligro de que nos da a entender si una persona es maltratable o no, es cuando no tenemos o cedemos ante la presión. Cuando alguien nos critica, alguien nos grita, automáticamente para evitar eso cedemos ante la presión. Si agachamos la cabeza frente a los prepotentes, seremos maltratables. Para evitar eso debemos tratar de relajarnos lo más posible y no dejarnos intimidar. El bullying suele ser practicado contra niños, jóvenes o personas que se caracterizan por ser sumisos, tener dificultades para defenderse, que presentan baja autoestima, personas inseguras o porque se diferencian de sus compañeros por diversos motivos, ¿no? Al inicio citamos un versículo bíblico que decía: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese versículo se lo está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor joven que de alguna manera le estaban haciendo bullying. Digo de alguna manera
porque en ese tiempo a un pastor joven casi no se le respetaba. En ese tiempo una persona, un líder espiritual debería ser cronológicamente viejo o de edad avanzada o madura. Entonces Pablo había puesto en una iglesia a un pastor joven llamado Timoteo y ya lo estaban haciendo bullying. Cuando uno lee la carta, a ver, 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud? Porque habían cuestionado su juventud. Quizás le habían dicho: mira, ¿sabes qué? Tú eres joven, ¿qué me vas a enseñar a mí? Tú no eres casado, porque Timoteo hasta ahí no era casado, ¿qué me vas a enseñar? Tú no tienes hijos, ¿qué me vas a enseñar a mí? Tú no has pasado por lo que yo he vivido, ¿qué me vas a enseñar a mí? Y le empezaron a hacer una especie de bullying, a rechazarlo porque era joven. Eso es una especie de bullying. Entonces Timoteo estaba dejándose intimidar por las críticas, estaba dejándose llevar por la presión del grupo, y cuando tú lees la carta a Timoteo, da a entender de que Timoteo ya no quería pastorear, estaba intimidado, estaba cuestionando su juventud. Entonces Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo al de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, Timoteo, si tú eres una persona que eres ejemplo en palabra, hablas bien, en conducta eres íntegro, en amor propio, amor a los demás, etcétera, de fe, de pureza, en santidad, etcétera, nadie tiene por qué señalarse. Tú eres ejemplo de vida, tú no tienes por qué dejarte presionar por el grupo, ni hacerlo del grupo para que te acepte. Timoteo, no cedas a la presión, mientras tú seas ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No tienes por qué hacer lo que los demás. Y luego Timoteo le dice a estos malcriados, diles esto. 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también te teman. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Cuando ya no te funciona, usa tu autoridad en el nombre de Jesús. Repréndelos a quien te quieran hostigar o acosar. Esto que te voy a contar suena gracioso, pero para que veas que la palabra tiene poder. Y sobre todo cuando es lanzada en el nombre de Jesús. Una vez estábamos en una reunión de jóvenes, era cumpleaños de alguien, y había una chica que estaba renegando de todo, estaba insoportable, hermanos. Éramos jóvenes todos. Y un hermano que era bien bandido, era bien bromista, de broma le pone la mano casi en su estómago y le dice: suéltala, así le dice, suéltala. Hermano, nosotros nos reímos, pero no, Dios no me deja mentir que esa chica toda la noche, a partir de ese momento que un amigo le dijo de broma: suéltala, se quedó tranquila. Esta represión, aunque de broma, funcionó. Entonces, ¿por qué? Porque esta chica estaba presionando y que todo está mal y que todo le aburría. Entonces, no cedimos esto y un amigo pues hizo eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, no seamos maltratables, no cedamos al grupo, no cedamos a la presión. Cuarta y última señal de peligro cuando una persona, que nos dice que una persona es maltratable, es cuando uno siente vergüenza por errores o características que tenga diferentes, características físicas, etc. De alguna manera tienes un sentido de vergüenza. Ahora, si nos afecta mucho, y voy por este sentido, si nos afecta mucho que alguien remarque nuestros defectos, es posible que tengamos un sentimiento de vergüenza y es probable que seamos maltratables. Cuando a ti te hacen broma de tu físico y no te gusta y te encolerizas, probablemente tengas un sentimiento de vergüenza. Entonces lo ideal es que te aceptes con las particularidades que tiene tu cuerpo, tu carácter. Y te voy a explicar por qué. Pablo le decía a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La cura para la vergüenza es el amor de Dios. Es amarse a sí mismo con un amor propio. Es aceptarse a sí mismo en el sentido de valorarse a sí mismo. Es
nosotros hemos nacido con la necesidad de amar y de ser amados, de ser aceptados. Cuando esta necesidad queda insatisfecha de ser amados, viene un sentido de vergüenza en nuestras vidas. Personas que han roto con ellas en relaciones, han decepcionado, se han divorciado, etc., posiblemente tengan un sentimiento de vergüenza escondido. La vergüenza es un sentimiento que muy en el fondo de tu corazón te dice, algo está mal en mí. Ahora, la primera, ¿qué podemos decir más acerca del sentimiento de la vergüenza? Estamos diciendo que cuando alguien tiene un sentimiento de vergüenza, hay bastante probabilidad que sea maltratable. La vergüenza se refiere también al fracaso de una persona para poder ser. En otras palabras, la persona cuando cree que intrínsecamente ella tiene algo malo, o sea, por mí mis papás se divorciaron, yo debo tener algo, por eso que no me aceptan en el grupo. ¿Por qué nací con este color de piel? ¿Por qué no nací en la clase social alta? ¿Por qué estudio en este colegio? ¿Por qué tengo este nivel socioeconómico? Algo debe estar en mí, algo no he hecho bien. Y se siente fracasado y tiene un sentimiento de vergüenza, se siente avergonzado. Las personas con sentimiento de vergüenza, como les decía, se preocupan por sus deficiencias. Se sienten o se ven a sí mismos inútiles, incapaces de alcanzar metas que sus hermanos, sus amigos, sus padres alcanzaron y ellos no. Se creen que no son tan listos como sus compañeros, sus hermanos, sus papás, etc. Entonces, amados hermanos, por último, la persona con sentimiento de vergüenza tiene temor al abandono. ¿Qué es lo que quiero decir con eso y por qué entra a tallar con el tema de la vergüenza? Porque en otras palabras, una persona, sea niño, joven o quien sea, que no ha superado el sentimiento de vergüenza, es fácilmente maltratable. ¿Por qué? Porque no tiene que perder. Porque va a pensar que él se merece el maltrato. Porque no nació físicamente apto, intelectualmente apto, etcétera, etcétera. Todos esos sentimientos, como le digo, vienen desde la cuna, desde la familia. Cuando la familia no le dio el amor. Pero no todo es malo. Hay una solución. Aun si tú fueras una persona que te abandonaron tu papá, tu mamá y nadie te recogió, y llevas ese sentimiento de vergüenza que no te hace fuerte, que te hace débil y te hace maltratable, hay una cura y es, lo hemos dicho al inicio, el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo. Cuando Dios te infunde su amor, te da valor y amor propio. Y cuando digo amor propio, no hablo de ese amor egoísta. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía a Dios, sino de poder, amor y dominio propio. Efesios 1:6 dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, cuando tú te paras frente a Dios y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios dice que tú eres acepto en el amado, en Jesucristo. En otras palabras, por causa de Jesús, Dios te ama y te infunde su amor. Efesios 1:4 dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Obviamente que esto no es aplicable a cualquiera. El amor de Dios tú tienes que recibirlo. Y para recibirlo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y te empieza a infundir del amor de Dios. Ese amor no lo produce el ser humano. Ese amor es restaurador, ese amor es sanador, ese amor es reparador. Ese amor empieza a limpiarte de todos tus complejos, de todos tus sentimientos de vergüenza. De tal manera que la persona que tenga el amor de Dios se ama a sí mismo. Porque Dios dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy? El amor es el poder más grande. Si tú tienes el amor de Dios, te vas a valorar. Y si tú te valoras, los sentimientos de vergüenza se van a ir. Tú te vas a dar a tu lugar y vas a poner a la gente en su lugar, como lo hemos dicho. Amados hermanos, hemos visto 4 señales que nos indican si nuestros hijos
le estamos enseñando a ser maltratables o que nos indican a nosotros si somos personas maltratables? La primera señal es cuando uno erróneamente dice: a mí me gusta llevar la fiesta en paz, prefiero evitar los problemas. Hemos enseñado que Dios permite que tú expreses la emoción de la ira, controlada, no reprimida, no encapsulada, sino controlada. Que esa emoción de la ira, cuando te maltratan o te hacen bullying, debe desfogarse y canalizarse de alguna manera. Sea que se la canalices a las personas que te están maltratando, o sea que se la canalices a un consejero o a un amigo, un familiar, a tu papá o a tu mamá. Pero de ninguna manera esa ira se puede encapsular, porque se convierte en resentimiento. Y resentimiento, raíz de amargura, es sinónimo de dolor profundo, según la Biblia. O te puedes convertir en alguien que bloquea emociones y te vuelves una persona fría y nada empática. La segunda señal de peligro, cuando dices: ay, me cuesta discutir o verbalizar. Cuando Dios te anima a ser una persona que verbalice tus emociones, que a tus emociones la ira puede reaccionar nada más, pero no se trata de que la ira reaccione, sino que la ira tú la puedes canalizar de la mejor manera. ¿Cuándo? Cuando verbalizas, cuando a la ira le pones nombre. Me siento enfadado, no me gusta lo que hagas, por favor no lo vuelvas a hacer, me desagrada que hagas esto, no te voy a permitir esto. Y lo empiezas a verbalizar tu ira. Cuando el profesor el ateo te empieza a cuestionar, escucha bien, observa bien, prepárate y empieza a argumentar con una sana discusión. Cuando te quieran avergonzar, cuando te presionen para hacerlo del grupo, que sabes que está incorrecto, que sabe que eso significa negociar tus valores cristianos, si tú eres de los que tienen sentimientos de vergüenza no superados, que ceden a la presión, ¿verdad? Entonces tú vas a ser, o tu hijo, si es que es así, le has enseñado así, va a ser maltratable. Entonces, ¿cómo uno no cede a la presión? ¿Cómo uno quita los sentimientos de vergüenza? Con el amor de Dios. Y sabiendo qué autoridad me dio el Señor Jesús para reprender en su nombre, sabiendo que lo que está atrás de los que me hacen bullying, muy probablemente sean no la carne y la sangre, sino huestes espirituales de maldad, como dice la palabra. Y una cosa más acerca del bullying, del maltrato: nunca seas indiferente cuando a alguien le están haciendo bullying o le están maltratando. Proverbios 31:8 dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. O sea, todo en el contexto de que hemos dicho, nada de insultar, irse a los golpes, no, con autoridad. Si tú eres ejemplo, como Timoteo, de fe, pureza, amor, etcétera, etcétera, tú vas a poder reprender, como lo hizo Timoteo, a aquellos que le acosaban y le hacían bullying. Pablo le dice a Timoteo: reprende con toda autoridad. Dice, reprende con toda autoridad. Y eso es lo que tú puedes hacer si te mantienes alineado a las cosas de Dios. Que el Señor nos ayude a educar hijos, enseñar hijos, formar hijos no maltratables. Que el Señor nos ayude a, como le digo, esto no es para librarse, para ser inmunes al bullying. Es decir, no es que si tú tomas en cuenta esto nunca te van a hacer bullying. Te lo pueden hacer, pero lo que sí no van a poder hacer si tomas en cuenta estos consejos de la palabra es destruirte por dentro. Destruirte por dentro. No lo van a poder hacer. Y habrá mucho menos probabilidad que a ti y a tus hijos les hagan bullying si aprenden a defenderse así. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te bendecimos y te adoramos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser personas no maltratables, a darnos a nuestro lugar. Señor, que todo sentimiento de vergüenza que alberga nuestro corazón tú lo sanes con tu amor. No debemos avergonzarnos de nuestro físico, de nuestro carácter, de nuestros errores, ni aun de nuestros fracasos, porque te tenemos a ti, Señor. Tú no nos has dado espíritu de cobardía para dejarnos bullear, maltratar, sino de poder, de capacidad, de amor, tu amor que nos da valor y de dominio propio, autocontrol. Y aún, Señor, si esto se sale de nuestras manos, ayúdanos a ir en pos de ayuda, Señor,
Pon en nuestro camino a alguien que nos pueda apoyar, sean nuestros padres, nuestros tíos, amigos, autoridades, Señor, de la iglesia. Ayúdanos a tener el valor de verbalizar las palabras correctas con autoridad irreprensivas contra aquellos, Señor, que quieren maltratarnos o hacer bullying. Y Señor, si tenemos hijos que les han hecho bullying, los ponemos en tus manos aquí y ahora. Y declaramos libertad y sanidad sobre sus vidas. Y toda palabra que lanzaron contra ellos, toda palabra de maldición, la rompemos en el nombre del Señor Jesús. Y declaramos que nuestros hijos te pertenecen, que a ellos, al igual que Timoteo, no les has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor, en esta noche nos revestimos de ese espíritu de poder, amor y dominio propio, que no es otra cosa que el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas con valentía. Gracias, Señor Jesús, te amamos y te adoramos. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, oramos así a nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga. Perdona a los que te hayan hecho bullying. No vale la pena albergar resentimiento, como hemos dicho. Perdónalos en el nombre de Jesús. No te avergüences, porque Dios te ama y te creó con amor eterno. Y te creó como su mejor creación. Créelo, eso dice la palabra. Comparte la prédica. Tus sugerencias son bienvenidas. Escribe ahí, sea en público o por interno. Estas prédicas van a estar colgadas tanto en Facebook como en YouTube. Te animo a que te inscribas en el canal para mejorar las prédicas, mejorar todo, ¿sí? Y tus sugerencias, como te digo, son bienvenidas. Que Dios les bendiga.